Al descubierto, se ha destapado la carpeta procesal que oculta la narcofiscal Patricia Benavides, archivo que demuestra su corrupción, pues trata de la ayudadita que le dio a su hermana para librarse de la justicia, ya que ésta liberó a narcotraficantes a cambio de coimas. Así como escuchan, Patricia Benavides, cómplice del genocidio de Dina, ahora ayuda a escapar a la corrupta de su hermana. Y si quieres saber de qué carpeta fiscal hablamos, quédense en este video, pues hay testimonios reveladores. Crónica de una escandalosa absolución. Las historias ocultas detrás de la disposición de archivamiento de la investigación fiscal contra la hermana de la fiscal de la nación, la jueza Emma Benavides, y del conflicto de intereses del juez Juan Carlos Checkley, quien deberá decidir si confirma o no el sobreseimiento del caso. El jueves 2 de febrero pasado, el fiscal supremo Uriel Terán solicitó al Poder Judicial el archivamiento de la investigación contra la hermana de la fiscal de la nación, la jueza Emma Benavides, que la vincula con el presunto cobro de coimas a investigados por narcotráfico a cambio de su libertad, cuando integró el colegiado de la Sala Penal Nacional junto a Pablo Ilave y María Apaza. IDL Reporteros ha documentado en las 4 entregas previas de esta serie investigativa cómo el colegiado que integró Benavides ordenó la variación de la prisión preventiva por comparecencia para varios investigados por tráfico de drogas, entre ellos el colombiano Roberto Gómez Herrera, alias Huevo, y el peruano José Manuel López Quispe, alias Papita, un conocido acopiador de cocaína en el Braem. Pese a tener un cúmulo de evidencias, un colaborador eficaz que había implicado directamente a Benavides y varias diligencias relevantes en curso, el fiscal archivó el caso bajo el argumento de falta de evidencias. Los elementos de convicción obtenidos durante la investigación preparatoria no permiten alcanzar el estándar de sospecha suficiente para formular acusación penal contra Benavides, Ilave y Apaza por los delitos de cohecho pasivo específico y asociación ilícita para delinquir, sostuvo Uriel Terán en el requerimiento de sobreseimiento. Terán asumió la conducción de la investigación y de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en corrupción de funcionarios, en julio pasado, para ocupar el cargo de la abruptamente removida fiscal Bersabet Revilla. La fiscal de la nación, Patricia Benavides, había sacado a Revilla con la excusa de una supuesta baja productividad, pese a que su rendimiento entre 2019 y 2021 fue notable. Para ocultar el motivo real del despido, la represalia por haber investigado a su hermana, el fiscal Terán, en una entrevista en Canal N del 26 de agosto pasado, apenas unas semanas después de haber asumido el cargo, dijo que no iba a permitir en ningún momento interferencias de cualquier tipo en el caso. Yo voy a actuar siempre con objetividad, transparencia, pegado a la ley y a la Constitución. Nosotros, en ningún momento, por más mediático que se convierta el caso, no vamos a sucumbir a una situación en la que podamos tener algún tipo de injerencia. Los hechos demuestran lo contrario. En 6 meses, logró socavar un caso que tenía sólidos cimientos probatorios. El fiscal Ronald Quispe Suárez se hizo cargo de la investigación del caso durante la gestión de Revilla y continuó con Terán. En el curso de las diligencias, uno de los implicados se acogió a la colaboración eficaz y describió cómo operaron las conexiones entre los magistrados y los narcotraficantes. Se trata del colombiano Percy Coromoto Matos, integrante del grupo liderado por Roberto Gómez Herrera, Huevo, ambos arrestados en 2012 cuando alistaban un cargamento de 1 tonelada de cocaína para ser exportada a Europa, camuflada en granito. En una entrevista a IDL Reporteros en septiembre pasado, Coromoto indicó que había iniciado un proceso de colaboración eficaz con el despacho de Revilla a cambio de una reducción de pena de 18 a 10 años. La juez que llevaba el caso era Emma Benavides y es con ella con la que se hacen los arreglos. Eso lo teníamos en conocimiento no solo nosotros, sino otros detenidos que a través de otros abogados llegaban donde ella. La versión aquí dentro del penal es la vieja juega. La señora juega, declaró Matos a IDL Reporteros. La colaboración de Matos era crucial en este caso. En 2015, de acuerdo con las investigaciones fiscales, Huevo entregó $150,000 al abogado intermediario Walter Mendoza a cambio de lograr su libertad. El dinero, según varios investigados, fue para pagarle al juez de primera instancia Rafael Martínez y los 3 magistrados del colegiado E
de la Sala Penal Nacional. Los 4 jueces fallaron a favor de darle libertad a Huevo. Ya en libertad, Huevo inició negociaciones con Mendoza para lograr la liberación de Coromoto. Era el único integrante de la banda al que la Sala de Benavides le había confirmado la prisión preventiva. En ese contexto, Huevo llamó varias veces a Coromoto, al que llamaba PRI, para informarle del avance de las gestiones para su liberación. Los diálogos registrados en audio, hasta ahora desconocidos, forman parte de la carpeta fiscal que corroboran hechos relacionados a la liberación de Huevo, contados por testigos. Por ejemplo, en una comunicación del 19 de febrero de 2015, Huevo le dijo a Coromoto que ya había hablado con el doctor Mendoza y que éste le había dicho que consiguiera el dinero lo más pronto posible para pagarle a esta gente porque ya estaba todo organizado y todo definido y todo listo. En otra comunicación del 17 de marzo de ese año, Huevo reconoció haber pagado $150,000 a Mendoza para obtener su libertad y le pide a Coromoto que tenga paciencia, pues ya le había entregado a Mendoza otros $50,000 como parte de pago para lograr su salida de la cárcel. Ese mismo día, Mendoza le escribió un extenso mensaje de texto a Coromoto prometiéndole la libertad a cambio de un pago. Le dijo que ya había cumplido con una primera etapa y le exhortaba para que hable con Roberto para que le pagara sus honorarios y así pueda salir de la cárcel. Ante la falta de respuesta, el 30 de marzo de 2015, Mendoza le escribió a Matos: "Yo creo que si no tiene para los honorarios, peor no tiene para el cuadre". Toda esta información requería ser corroborada y ampliada por Huevo, actualmente preso en Brasil, pero el fiscal Terán solicitó el archivo del caso respecto a los jueces antes de que las autoridades brasileñas respondieran a una solicitud de cooperación internacional cursada hace varios meses para interrogarlo. De acuerdo con fuentes de IDL, Terán hace poco canceló la colaboración eficaz de Coromoto, con lo cual la importante información entregada por él es eliminada del proceso. Las mismas fuentes indicaron que recientemente Terán le exigió al fiscal Ronald Quispe que dictaminara el archivo, es decir, el sobreseimiento del caso, y la consecuente exculpación de los investigados. Quispe, quien se opuso inicialmente, de acuerdo con las fuentes, cedió cuando Terán amenazó con despedir al asistente de aquel. Es una práctica común en la fiscalía que cuando un fiscal no comparte el criterio del fiscal que está a cargo del despacho, no pone sus iniciales en las disposiciones fiscales que redacta. En la resolución de sobreseimiento no aparecen las iniciales del fiscal Quispe. Tampoco están las del fiscal adjunto supremo, Alcides Chinchay, quien participa en las audiencias judiciales del caso. Nótese la diferencia con una anterior disposición del 5 de enero pasado, donde Percy Coromoto Matos es incluido en la investigación preparatoria. Ahí están las iniciales de Terán, Chinchay y Quispe. Conflicto de intereses. El juez supremo Juan Carlos Checkley será quien resuelve el pedido de sobreseimiento de la investigación contra la jueza Emma Benavides. Checkley se hizo cargo del juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema en enero del 2022. En enero de 2022, en reemplazo del juez Hugo Núñez, y le correspondió juzgar varios casos de la fiscal Revilla, entre ellos el de Emma Benavides. En paralelo al caso de Benavides, la fiscal Revilla llevaba otro caso, el conocido como los ilegales de Piura, sobre una red de altos magistrados acusados de recibir sobornos a través del abogado intermediario Luis León More para otorgar beneficios que van desde la variación de prisión por comparecencia hasta las anulaciones de condenas a investigados y condenados por diversos delitos, una red criminal a gran escala con métodos parecidos si se compara los hechos investigados respecto al colegiado E de la Sala Penal Nacional cuando estuvo integrada por Emma Benavides. En el contexto de esa investigación, un colaborador eficaz entregó información que vinculaba al juez supremo Checkley en el periodo en el que fue presidente de la segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura, con el presunto cobro de una coima para absolver en segunda instancia a un cliente del abogado Luis León. El 25 de abril pasado, la Fiscalía abrió una carpeta reservada para investigar a fondo el caso, pero al asumir Terán la conducción del despacho fiscal, ordenó levantar la reserva del caso. Checkley fue notificado hasta septiembre del año pasado. Por lo menos, la segunda investigación estaba en curso. Que un juez que es investigado por un fiscal vea las causas de ese mismo despacho fiscal constituye un conflicto de intereses, porque representa una clara y evidente amenaza a la independencia en la toma de decisiones judiciales sobre los casos que provienen de ese despacho fiscal. Al cierre de esta edición, IDL Reporteros intentó contactar sin éxito al juez
Juan Carlos Checley. En cuanto al fiscal supremo Uriel Terán, este cortó la comunicación apenas supo que IDL Reporteros lo llamaba. Como viste, la justicia peruana ha sido tomada por la narcofiscal Patricia Benavides y su amiguísimo, el juez Checley, pues estos hacen de las suyas a diestra y siniestra, dejando en libertad a fiscales corruptos y encima vinculados al narcotráfico como Emma Benavides, quien ha sido absuelta de su caso pese a todos los testimonios de los mismos narcotraficantes, algo que hubiese sido imposible en otros casos, pero como se trata de la hermana de la fiscal, hicieron tremendo favor. Comparte este video si es que quieres que todos los corruptos paguen sus delitos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.